Hola chicos, muy buenos días y bienvenidos a otro video sobre diseño de caso único. Espero estén muy bien, yo me encuentro maravillosamente bien. Y el día de hoy vamos a trabajar en un cuadro conceptual donde veremos diversos datos muy importantes acerca del diseño de caso único. Como lo vamos a ver en este mapa conceptual que tengo aquí, veremos un breve marco histórico de los diseños de caso único, unas características del diseño de caso único, las bases metodológicas o los elementos fundamentales del diseño de caso único, que son 7. Veremos los sistemas de notación y simbología y por último la evaluación y generalización de los resultados, como lo estamos viendo en este hermoso mapa conceptual que yo elaboré basado en la lectura Bono R. Arnau J. 2014, Diseño de caso único en Ciencias Sociales y de la Salud, capítulo 1, una lectura que estamos trabajando en clase en el posgrado y que me pareció muy importante para enseñarles a ustedes pues todas las cosas importantes, todos los aspectos geniales del diseño de caso único que tienen que ver muchísimo dentro del área clínica, dentro del área de la psicología clínica. ¿Listo? Y obviamente tienen que ver muchísimo con todo esto que estamos hablando últimamente acerca de la evaluación y de la intervención. Entonces, sin más, voy a comenzar explicando el marco histórico. Aquí lo tenemos. Y brevemente vamos a mencionar cada una de las cositas que se encuentran aquí para que usted lo tenga en cuenta y pues pueda estudiar. Si está leyendo este capítulo, pueda estudiar a través de este mapa conceptual, pueda estudiar o repasar a través de este video. Recuerde que para eso están diseñados los videos, ¿no? Entonces dice, marco histórico. Todo este cuento comenzó desde la década de los 50, cuando los estudios psicoterapéuticos y psicología clínica pues empezaron a exigir mucho más que formas de intervención cualitativa o formas de intervención que, si bien eran cuantitativas, pues no tenían datos. Entonces querían datos, ¿sí? Querían datos para organizar toda la información y así darle un sentido a la intervención, darle un sentido científico a todo lo que estaba pasando en cuanto a innovaciones de las intervenciones, ¿no? Entonces dice, los estudios psicoterapéuticos y de psicología clínica empezaron a reorientarse hacia una metodología enfocada en los eventos de la realidad. Ya no querían saber más acerca del concepto de la mente por un momento, porque eso y todas las bases metafísicas los estaban llevando a tener un colapso de diferentes formas de pensamiento que generaron diferencias. Entonces decían, no, concentrémonos en la realidad, concentrémonos en lo evidente. Esto ya, basado en el estructuralismo y funcionalismo, se encuentra en el contexto funcionalista. Entonces, como los funcionalistas querían datos, querían todos estos números, estadísticas del observable, pues entonces dijeron, tenemos que organizar la información, ¿sí? Tenemos que plantear una nueva metodología de la investigación, de las intervenciones, para que pues podamos ser un poco más organizados y un poco más objetivos dentro de nuestro ejercicio científico. ¿Listo? Entonces empezaron, como bien lo dice aquí en el mapa conceptual, empezaron a reportarse y denunciarse estudios que no tenían una justificación cuantitativa, ¿sí? Esos estudios ya eran hipotéticos, los que no tenían justificaciones numéricas, los que no tenían estadísticas, ya se asumían como estudios incompletos, insuficientes e incompetentes dentro del contexto de lo científico. ¿Listo? La mayoría de investigaciones no aportaban nada en sus resultados cuando se deseaban analizar efectos del tratamiento. Si bien habían tratamientos que funcionaban, a la vez no tenían sentido dentro de la comunidad científica por esa carencia de datos y también por esa carencia de un estilo, o como ya lo he dicho, de una metodología clara que sea capaz de aportarle más réplicas científicas a la psicología, ¿sí? Si bien teníamos X intervención y esa intervención funcionaba, si no tenía datos no se podía replicar porque necesitamos la evidencia cuantitativa en este punto. ¿Listo? Entonces ya la ciencia está empezando a exigir más de estas metodologías y aquí es donde comienza la historia del
y diseño de caso único. ¿Listo? Pocas garantías en los resultados. Los estudios de caso poseían poca garantía de objetividad en la investigación terapéutica, por lo mismo que estoy diciendo. Si no tienes datos, si no tienes una evidencia numérica de tus avances, pues eso generaría poca garantía, muy poca confianza en lo que tú haces como científico, como psicólogo clínico. Los estudios de caso poseían poca garantía de objetividad en la investigación terapéutica. Artículo de Shapiro y Rabanit, 1959, ya entrando a la década de los 60. Gracias a este artículo empezó el proceso de reincorporación a los estudios de caso mediante una nueva metodología. Shapiro y Rabanit empezaron a mencionar los primeros matices acerca de una metodología que en el futuro o próximamente ya se reconocería como un diseño de caso único. ¿Listo? Vale. Contribución de desarrollos estadísticos. Esta nueva metodología abrió lo que se conocería como diseños de caso único, una metodología de aportes a todos los enfoques. La metodología analítica aportó desarrollos estadísticos a diversos enfoques de la psicología inscritos en el interés científico de la experimentación. Una metodología de aportes a todos los enfoques, ¿sí? Requerían una metodología analítica, requerían una metodología que estuviera dispuesta a trabajar conjuntamente con la estadística, ¿sí? Con los datos, y así empezó a entrar esa nueva metodología de diseño de caso único, pues a todos en el contexto científico, ¿sí? A todos los científicos que querían organizar la información y querían desarrollar tratamientos en función a todos los componentes y características de la ciencia. Ahí empezó como a organizarse todo esto. Dice, se da comienzo y desarrollo profundo a una nueva forma de estudiar los casos individuales. Y aquí es donde entra nuestro máximo representante para quienes somos conductistas, Skinner, ¿sí? Skinner favoreció aún más esta metodología mediante sus investigaciones sobre el análisis experimental de la conducta, que dio como resultado el análisis conductual aplicado, donde pues se procedió a una investigación conductual operante, y ahí es donde se daría el origen del diseño de caso único. Si bien estamos viendo a Skinner como una figura importante dentro del desarrollo del diseño de caso único, también fue aquel que organizó, o más bien contribuyó a la organización de una correcta metodología del diseño de caso único, y ya a partir de esta organización es que veremos las características del diseño de caso único y veremos pues otras cosas importantes como los elementos básicos que debemos tener a la hora de pensar en un diseño de caso único. Y bueno, entonces todo esto, al parecer, siendo de carácter funcionalista, pues le dieron después un orden establecido, un proceso, un protocolo en función a la evaluación y a la intervención. Pasamos de datos que no tenían sentido porque no estaban estadísticamente organizados a datos que sí tenían sentido al estar estadísticamente organizados y al estar sujetos a dos fases, a una fase de evaluación y a una fase de intervención. Entonces, aquí ya en esta segunda sección del cuadro conceptual, pues veremos cuáles eran esas características de esa nueva metodología promovida por Skinner e implantada desde el momento en que se pidió a la comunidad científica organizar los datos en función a todo el trabajo hecho en una investigación psicológica o en un tratamiento, por así decirlo. ¿Listo? Entonces, características de la nueva metodología. El investigador obtiene una gran cantidad de datos de uno o varios sujetos bajo condiciones de ausencia o presencia de un tratamiento específico. Obtiene una gran cantidad de datos de uno o varios sujetos bajo condiciones de ausencia y presencia o presencia de un tratamiento específico. Digo y presencia o presencia porque si bien hay diseños en donde se aplican diferentes intervenciones todo el tiempo, hay otros diseños donde solamente
se aplica esa ausencia para ver los efectos del comportamiento. Pero bueno, eso ya lo vamos a ver un poco más adelante. Por ahora, quedémonos con esta primera característica. El investigador obtiene una gran cantidad de datos de uno o varios sujetos bajo condiciones de ausencia o presencia de un tratamiento específico. ¿Mm? Estrategia intrasujeto. Se aplica un mismo tratamiento varias veces al mismo sujeto en momentos específicos de una intervención. ¿Qué se evalúa? Se pretende evaluar el posible efecto de una intervención o tratamiento sobre la conducta o variable de respuesta como objeto de estudio. Fíjense que aquí nos están hablando de tres elementos: la conducta, la evaluación y la intervención o el tratamiento. ¿Y qué es lo que se pretende evaluar? Pues los posibles efectos de la intervención sobre una conducta. Obviamente, para empezar a evaluar y a intervenir se requieren registro de los datos de la conducta. Entonces, ahí nos están mencionando varios elementos importantes del diseño de caso único que nos va a aportar muchísimas cosas a nuestro trabajo como psicólogos clínicos. ¿Listo? Los diseños de caso único se han convertido en un poderoso instrumento de investigación en los contextos clínicos y en otras áreas aplicadas de la psicología. ¿Por qué en un poderoso instrumento? Porque, a decir verdad, aparte del orden que le da a nuestro proceso terapéutico, también le da una estructura que se ve en las estadísticas, se ve en los datos, y que por tanto, si resulta ser efectivo, pues se replicaría en el futuro. Tiene una estructura, e independientemente de que uses un tratamiento o no y funcione o no funcione, pues tiene una estructura, y ya es claro el hecho de que existe esta forma, esta estructura, y va a ser muy buena para muchos casos, ¿sí? A decir verdad, el orden de las cosas siempre le va a dar buenos resultados a algo que quieras hacer. Y el diseño de caso único es un sinónimo de darle orden a una evaluación y a una intervención para un objetivo el cual tú quieras llegar, que en este caso pues es buscar la mejoría de un paciente. El diseño de caso único trata de averiguar en qué medida la conducta de un individuo manifiesta algún tipo de cambio como consecuencia de la aplicación de una intervención o tratamiento. Se busca ver si la conducta evoluciona a partir del tratamiento que yo le coloco al sujeto, ¿sí? Como también qué hace ese sujeto, cómo se comporta ese sujeto en ausencia del tratamiento. Ahí vemos dos caras importantes que satisfacen la evaluación y que satisfacen la intervención. Y obviamente todo esto pues es un trabajo continuo, un trabajo que se relaciona. Y se relaciona porque no vamos a dejar por un momento la evaluación o por un momento el tratamiento, sino que todo tiene que ser continuo, todo tiene que ser aplicado. El diseño de caso único ha permitido desarrollar una elaborada tecnología de registro y medida susceptible de ser aplicada a distintos contextos. Ya vamos a hablar de eso. Los diseños de caso único inscritos en un paradigma experimental son instrumentos de investigación orientados hacia la prueba e inferencia de relaciones de causalidad entre la variable de tratamiento o intervención y la variable de respuesta o resultado, que sería la variable independiente como la variable de tratamiento o intervención y la variable dependiente como la variable de respuesta o resultado. ¿Sí? Entonces, otras cosas que tenemos aquí importantes es que vamos a manipular variables. En un diseño de caso único se manipulan variables a partir de algo que llamaremos línea de base y a partir de las fases de tratamiento. Entonces, estas variables siempre hay que tenerlas en cuenta, siempre hay que organizarlas y siempre hay que vigilarlas o mantenerlas en constante observación para ver cómo interactúan, ¿sí? Cómo interactúa el tratamiento con la conducta del individuo y qué resultado tendría ese tratamiento o qué consecuencias tendría ese tratamiento sobre la conducta
del individuo. Siempre es importante saber que estas variables van a estar en continua comunicación, ¿sí? Siempre van a estar en continua relación para que pues nos demos cuenta que hay efectos, o probablemente no los haya, en nuestra intervención. No podemos aplicar un tratamiento a la nada. Tenemos que aplicárselo a la conducta y la conducta automáticamente tendrá o no tendrá un tratamiento. En caso tal de que pues no se tenga una respuesta o una consecuencia, pues se aplicaría otro tratamiento diferente. La inferencia de un diseño de caso único se obtiene mediante el contraste de medidas o registros en ausencia o presencia de un tratamiento. Para esto hay que operativizar y registrar correctamente las variables implicadas. Las conductas deben ser correctamente definidas y los métodos de medida deben ser precisamente especificados. Todo esto nos lleva a pensar en que el diseño de caso único es un diseño inscrito en un paradigma experimental que tiene una metodología y que como tal a lo largo del tiempo es una metodología efectiva para el tratamiento de muy probablemente cualquier diagnóstico de una persona. Ya vimos un marco histórico de aquellos científicos que estaban cansados de no trabajar con datos y de asumir la ciencia sin datos como una ciencia hipotética insuficiente. Ya trabajamos las características del diseño de caso único, que es un diseño, como bien lo dice aquí, que integra una gran cantidad de datos de uno o varios sujetos bajo condiciones de ausencia o presencia de un tratamiento específico. Ya sabemos las variables del diseño de caso único, que son la conducta, el tratamiento, la evaluación, la observación, y ya veremos lo que se pretende evaluar en el diseño de caso único, que es el posible efecto de una intervención o tratamiento sobre la conducta o variable de respuesta como objeto de estudio. Evaluar el posible efecto de una intervención, de un tratamiento en ausencia o presencia del mismo. ¿Listo? Sobre la conducta, sobre el objeto de estudio. Vamos a ver entonces una tercera parte llamada bases metodológicas, que son los elementos fundamentales que hay que tener en cuenta para la organización de un diseño de caso único. Primeramente tenemos las medidas repetitivas, las unidades de medida, la secuencia de fases, la amplitud entre fases, la replicación de efectos, la variabilidad de la conducta, el razonamiento lógico. Y pues vamos a ver unas cositas, unas definiciones probablemente o unas características muy pequeñas que nos mencionan en el texto, pero que son geniales, que son muy importantes para tenerlas en cuenta para comprender la organización de acuerdo a los elementos fundamentales del diseño de caso único. Tenemos las medidas repetidas como un registro continuo de datos en todas las fases de intervención. Es importante que en el diseño de caso único se tenga en cuenta un registro continuo de datos de la conducta, ¿sí? Es importante que siempre tengas tus ojos y todos tus sentidos frente a la conducta o al comportamiento emitido para que tú puedas registrar los datos. Si no registras los datos de la conducta o del comportamiento desde el comienzo, vas a perder la oportunidad de hacer de tu diseño de caso algo mucho más interesante y algo mucho más fuerte, algo que va a ser carente de información. Es importante mantenerse actualizado en todo lo que haga el paciente o en todo lo que haga el objeto de estudio. No desperdicies tiempo mirando a otro lado o no desperdicies tiempo evitando anotar, porque cuando tú anotas la información, cuando tú anotas todo lo que sucede, es importante y es algo valioso para lo que pues va a venir más adelante a la hora de la implementación de la intervención. Igual que en la evaluación, es importante tener los datos de todo lo que nos menciona el paciente y utilizar después aquellos datos que son relevantes para nosotros para pues empezar a diseñar nuestra intervención. Entonces el registro continuo de datos es importante, muy importante a la hora de observar conductas o inclusive a la hora de escuchar reportes del paciente o hechos del paciente que te ayuden a tener un ejercicio, un procedimiento mucho más
genial, ¿sí? Mucho más preciso. El registro de datos de la conducta del sujeto debe ser constante, ¿sí? Debe ser continuo. Y es importante el ejercicio de la observación, que ya lo hemos hablado. ¿Listo? Entonces, esas son las medidas repetidas. Registro continuo de datos en todas las fases de intervención. ¿Listo? O eso es lo que nos quiere decir el texto con respecto a las medidas repetidas. Luego tenemos las unidades de medida, valores obtenidos de la respuesta del sujeto en todas las fases de la intervención. Valores obtenidos de la respuesta del sujeto. Al igual que el registro, es importante tener en cuenta esos valores obtenidos de la conducta emitida, ¿sí? No solamente vamos a observar y a anotar las cosas que nos diga el paciente o las cosas que pueda decir o hacer el individuo. Tenemos que tener una unidad específica para trabajar estas conductas o para trabajar las respuestas que emite en el medio ambiente. Dentro de las unidades de medida pues encontramos datos acerca del tiempo, ¿sí? Datos acerca de la frecuencia, duración de la conducta, ¿sí? Entonces hay que tener en cuenta todos estos aspectos para pues empezar a tener una observación mucho más clara, mucho más objetiva acerca de la conducta del individuo. Secuencia de fases, distribución de partes o fases del diseño a partir de la línea de base del mismo. Secuencia de fases es que el diseño pues está establecido en diferentes fases. Las fases las vamos a ver a continuación y debe haber una distribución lógica de las fases. Desde una fase inicial que se llama la línea de base hasta una fase final que terminaría siendo la fase post tratamiento. Pero como tal debemos fijarnos en una línea de base y en un tratamiento como las dos fases más importantes del diseño de caso único. Obviamente el siguiente punto nos va a hablar acerca de la amplitud entre estas fases, que dice que no existen tiempos específicos de una fase a otra. El investigador puede hacer todas las fases que considere. Hay muchas fases dentro de un diseño de caso único, siempre y cuando no se ignoren estas fases iniciales, que es la fase de línea de base y la fase de tratamiento. Tú puedes hacer muchísimas fases sobre tu tratamiento y luego muchísimas fases de observación en donde tú quites el tratamiento para ver los resultados obtenidos sobre la influencia de la conducta, ¿sí? Para ver cómo se comporta el individuo si se aplica o si se ha aplicado anteriormente un tratamiento. ¿Listo? Entonces dice, no existen tiempos específicos de una fase a otra. El investigador puede hacer todas las fases que considere. En casos muy complejos, el número de fases tiende a extenderse por diferentes variables que puedan retrasar o ampliar mucho más el proceso. Existen al menos dos fases en el proceso, que es la fase de línea de base y la fase de intervención. ¿Correcto? Entonces, siempre en un diseño de caso único existe fase de línea de base, fase de intervención o lo que se va a reconocer como fase A y fase B, ¿sí? A correspondería a la fase de línea de base y B correspondería a la fase de intervención. Ahora bien, nos dice, en casos muy complejos el número de fases tiende a extenderse por diferentes variables que puedan retrasar o ampliar mucho más el proceso. Esto quiere decir que no siempre vamos a tener a un sujeto o a un paciente que venga todos los días puntual, dedicado a todas las sesiones de evaluación o de intervención. Siempre vamos a tener dificultades, siempre vamos a tener variables extrañas que pueden retrasar el proceso y entonces probablemente ese paciente no va a venir todos los días a nuestra consulta, por X o Y razón. O podría venir, pero obviamente el cálculo de las fases no sería el mismo o el esperado como lo pensamos. Si yo por ejemplo digo, con este paciente voy a tener 6 fases, 3 fases de observación y 3 fases de intervención. No puedes decirlo con exactitud porque, como bien lo he dicho, existen retrasos, existen diferentes razones por las cuales el paciente, si bien no puede venir, pues tampoco se puede comportar de la forma esperada como tú lo quieres en una sesión a otra, ¿cierto? O en una fase a otra. Entonces,
van a haber momentos en que el paciente no va a ir, o van a haber momentos en que si va, pues no se va a comportar adecuadamente como tú lo esperas o como el tratamiento lo esperaría de acuerdo a su aplicación. ¿Sí? Entonces, hay momentos que pueden retrasar o ampliar mucho más el proceso. Entonces, es importante sí tener un número al comienzo, pero hay que saber que dadas estas variables extrañas que modifican el comportamiento, eh, pues hay que esperar muchas más fases. Siempre hay que plantearse muchas más fases. El comportamiento de los seres humanos es complejo, ¿sí? Puede cambiar de un día para otro. No estamos hablando del comportamiento de un animal, sino de un ser humano como tal, de gente, de personas. Bien, replicación de efectos. Esperar un efecto de tratamiento a lo largo del diseño. Esto es importantísimo que lo tengamos en cuenta. Se espera que sea el efecto de la intervención lo que modifique la conducta del sujeto y no variables externas del tratamiento. Siempre en un diseño de caso único se espera que sea nuestro tratamiento el que lleve al paciente a sentirse mejor. No se espera que sea una variable externa o que no tenga que ver con lo que nosotros hacemos. Eso sería muy frustrante en la vida. Ese es el punto. Se espera que el efecto del tratamiento perdure incluso al final de la intervención, donde ya no se aplique tratamiento. Esto quiere decir que se espera que nuestro trabajo perdure hasta el punto en que, bueno, en primera instancia el paciente salga de nuestra intervención y, de acuerdo a la evaluación post tratamiento, saber que su conducta esperada pues se mantiene meses o semanas más adelante. ¿A qué me refiero con esto? A que nuestro tratamiento debe tener un efecto, el efecto esperado, durante mucho tiempo. Después de todo el proceso, se espera que lo tenga todavía. Pues a través de esto, pues encontramos el video de ayer, en donde pues yo hablaba acerca de la evaluación post tratamiento, en donde pues lo mismo se esperaba que el paciente tuviera la conducta aprendida en las sesiones y demás. Eso es lo que esperamos nosotros con el diseño de caso único. Esperamos una perdurabilidad en el tratamiento que nosotros en principio organizamos, aplicamos y pues trabajamos constantemente con el paciente. ¿Listo? Si se mantienen los efectos del tratamiento a largo plazo, entonces esto definirá el diseño como algo efectivo que podría replicarse en el futuro. Si el tratamiento es muy bueno y la conducta esperada se mantiene a lo largo del tiempo, eso quiere decir que nuestro tratamiento es muy efectivo y que podría replicarse con otros pacientes. Si no es efectivo, pues se tiene que cambiar, se tiene que modificar, tienen que modificarse las condiciones, tiene que modificarse inclusive las variables de estudio, tienen que modificarse ciertas estrategias en la evaluación para averiguar con más profundidad sobre la conducta problema, en fin. Pero si el tratamiento es efectivo, se puede replicar el tratamiento. Es igual que un taller. Usted hace un taller y si a los ejecutivos o directores les parece genial y evidentemente tuvo muy buenos resultados o muy buenas impresiones de las personas, pues es un taller que se va a replicar. Es un taller que le van a decir el siguiente año, vaya y haga lo mismo. Y usted lo hace, les va bien, listo, vaya y haga lo mismo. Se espera la replicación de nuestro tratamiento, si el tratamiento es evidentemente efectivo. Variabilidad de la conducta. En un diseño de caso, el objeto de estudio siempre variará. La conducta aumentará, otras veces disminuirá, otras veces se estabilizará, pero se espera que tenga una regularidad o estabilidad mediante las consecuencias del tratamiento. ¿Esto qué quiere decir? Pues hombre, la conducta es algo inquieto, la conducta siempre va a ser dinámica. No todas las veces vamos a ver al paciente manteniendo la misma conducta. Hay veces que su conducta problema aumentará, hay veces que disminuirá, hay veces que se mantendrá y hay veces que no hará absolutamente nada. ¿Sí? Bueno, eso implicaría una disminución. Entonces, no asumamos a los pacientes como robots o como máquinas que deben comportarse así, así y así en las fases 7, 8 y 9. Y si no se comportan así, es porque soy un fracaso. No.
La conducta, como ya lo he dicho, es dinámica. Es dinámica desde el primer momento de la línea de base. A veces se mantiene, a veces aumenta, a veces disminuye. Si nosotros queremos que disminuye, habrá momentos en que la conducta aumente. Si nosotros queremos que aumente, habrá momentos en que la conducta disminuya. Si nosotros queremos que se mantenga, habrá momentos en que la conducta se aumente o se disminuya, se aumente o se disminuya. Entonces, esa es la variabilidad conductual. Y eso pues se requiere pues en principio paciencia y se requiere control sobre nosotros mismos, no desilusionarnos, sino seguir trabajando para que la conducta se mantenga y se pueda replicar a lo largo de todas las áreas de ajuste en el futuro. Como último punto tenemos razonamiento lógico de los elementos, ¿no? Razonamiento lógico. Planificar el tratamiento y esperar mejoría por parte del mismo y no por parte de otras razones o causas. Sería genial que el paciente mejorara a razón de nosotros, de nuestro trabajo y no de otras personas, no a razón del indio amazónico, a razón del tarot, del tipo de las cartas que lee la uña, que lee nada, o sea, se espera que sea por nuestro trabajo que el paciente sobresalga y mantenga su comportamiento esperado a lo largo del tiempo. Dice, se debe aplicar el tratamiento de una manera oportuna. Siempre tiene que aplicar el tratamiento de una forma así, contundente. No se espere a que pasen más cosas, ¿sí? No se espere a que haya una interrupción del tratamiento. Ah, ese yo lo hago mañana, eso para qué hoy. No, si tiene que hacerlo hoy para ver los efectos de la conducta, tiene que hacerlo hoy, ¿sí? No se espere hasta una semana o 2 semanas porque eso no le va a funcionar. Tiene que aplicarlo en el momento oportuno, así como tiene que sacarlo algunas veces en el momento oportuno para evaluar la conducta sin el tratamiento. Se deben controlar las variables permanentes. ¿A qué se refiere con control de variables permanentes? A que en el contexto controlado en que nosotros estemos, pues debemos eliminar las variables que no nos convengan o que puedan interferir en el procedimiento, como también en incluir variables que pueden ser enriquecedoras e importantes en el procedimiento. Tener un control de variables completamente claro y saber qué variables obviamente están extendiendo más las fases o el procedimiento. ¿Listo? Esto es importante pues porque nos va a llevar a tomar decisiones sobre el tratamiento. Si el paciente se tarda mucho, si el paciente, no sé, no viene a las sesiones, que por tal y tal cosa, pues son variables que se convierten en inconvenientes y eso me ayudaría a tomar decisiones sobre si efectivamente hay compromiso o no hay compromiso en la intervención. Mantener las hipótesis constantemente a partir de la información recolectada, o sea, a partir de las medidas repetidas, ¿sí? A partir de las unidades de medida. Creo que todo este trabajo nos ayuda a organizar las hipótesis y a ir descartando cuáles no coinciden con el motivo de consulta o más bien con la conducta problema y cuáles sí coinciden para centrarnos en esas variables, para centrarnos en esas hipótesis y lograr los resultados del tratamiento esperado. ¿Listo? Vale. Sistemas de notación y simbología. Tenemos un sistema estándar que corresponde, como ya lo he dicho, a una línea de base que se representaría por A y a una fase de tratamiento que se respondería o que se representaría por B. Aquí tenemos una imagen de un diseño de caso único. Tenemos la línea de base representada por A y tenemos la fase de tratamiento o de intervención representada por B. También tenemos las unidades de medida, días, ¿sí? Estas son las unidades de medida y esto pues son los porcentajes de conducta correcta, lo que se espera. Como ven aquí del primer al segundo día pues la conducta decreció un poco, luego aumentó un poquito, luego se mantuvo estable, luego aumentó y luego aumentó y ya con el tratamiento pues empezó a aumentar paulatinamente, ¿no? De 50 a 60, luego bajó de 60 a 50, luego subió de 50 a 70. Si se dan cuenta de la importancia numérica en este caso, esta gráfica representa ese orden establecido en ese momento de la historia en donde pues ellos querían algo mucho más claro, algo mucho más estadístico.
Y bueno, eso es lo importante. Aquí como vemos, la conducta está registrada punto a punto. ¿Mm? Esto es muy importante a la hora de graficar, que siempre establezcamos aumentos y disminuciones punto a punto y pues siempre tengamos en cuenta el registro de la conducta a partir de este tipo de gráfica. ¿Listo? Tenemos la línea de base, tenemos la línea de tratamiento y esto sería un formato del diseño básico AB. Como yo lo noté aquí, hay una fase preintervención que correspondería a la línea de base y una fase de intervención que correspondería pues ya a la aplicación del tratamiento, ¿no? Y efectivamente pues el tratamiento surte un efecto, el tratamiento produce un efecto desde los días 7 hasta los días 12, desde el día 7 hasta el día 12. Fueron 12 días en donde pues se distribuyeron en 6 de línea de observación, de evaluación, de línea de base y otros 6 de tratamiento. Entonces ese es el orden que hay que tener en cuenta para todo este proceso del diseño de caso único. Aquí tenemos otras gráficas donde pues están enumeradas las sesiones, donde están enumerados pues los puntos de aumento o disminución conductual y están distribuidas en líneas de base, tratamiento y seguimiento que correspondería a la fase de la evaluación post tratamiento. ¿Listo? Y tenemos igual cambios conductuales de 44 a 27, 27 a 42, de 42 a 31. Ya en la fase de tratamiento arrancaron a partir, supongo yo, que del 31 y decrementó a 11, luego aumentó a 24. Se dan cuenta que la conducta siempre es dinámica, no se queda estática, siempre aumenta, disminuye, aumenta, disminuye, disminuye, aumenta, disminuye, se mantiene, disminuye. 7 pues de 9 a 7 se mantiene, 7 a 2 disminuye, de 2 a 9 aumentó un poco, de 9 a 7 disminuyó un poquito, de 7 a 4 disminuyó, de 4 a 7 aumentó, de 7 a 7 se mantuvo y de 7 a 3 se redujo. ¿Listo? Entonces este es el orden del diseño de caso único que usted debe tener en cuenta. Es un orden donde evidentemente se ven cambios conductuales desde un comienzo hasta el final. Y por esa razón es que son valiosísimos, valiosísimos, valiosísimos a la hora de estudiarlo. Tenemos aquí diferentes organizaciones: AB, ABA, AB, AB, ABA, AB, 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 ABA, ¿sí? Eso depende de las fases que usted quiera establecer y de las líneas de base que usted quiera colocar. Si bien es importante saber que comenzamos con una línea de base, también podemos implementar otras líneas de base que nos van a decir cómo se comporta el individuo en ausencia del tratamiento. Si efectivamente el tratamiento aplicado en la fase anterior está haciendo efecto sobre la conducta. Entonces, sí se pueden aplicar diferentes momentos, no me gusta decir las líneas de base, pero sí diferentes momentos en donde la ausencia del tratamiento es fundamental para ver la evolución o el cambio conductual. Si la conducta se mantiene, si la conducta se disminuye o si la conducta aumenta. ¿Listo? Eso es importante y así es el modelo de diseño de caso único, como ustedes lo pueden observar aquí. Así es el modelo genial y listo. Vale. Por último tenemos la evaluación y generalización de los resultados. Evaluación visual, observación constante en todo el proceso, que ya lo hemos hablado, y una evaluación estadística, que es mantener los datos de la intervención en función a la observación y ver si realmente la intervención está haciendo efecto o no está haciendo efecto para tomar decisiones, ¿sí? Si no está haciendo efecto, debemos tomar decisiones, debemos cambiar, modificar muchas cosas, entre ellas pues la intervención, para encontrar una intervención o una estrategia terapéutica que implique la disminución del tratamiento, que implique la disminución, aumento o mantenimiento de la conducta. ¿Listo? Y eso sería todo. Espero les haya gustado el mapa conceptual. Probablemente lo voy a subir al grupo de Facebook. Sí, lo voy a subir al grupo de Facebook.
para que pues lo tengan en cuenta, para que lo estudien. Si tienen alguna otra cosa más acerca de la lectura, pues la pueden mencionar, lo pueden decir. Y listo, chicos, eso sería todo por hoy. Muchísimas gracias por su atención, que Dios los bendiga y que estén muy bien.